hacer su presentación el arquitecto Alejandro Vaca, docente de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Morfología, pero graduado en esta facultad, en la FAU Mar del Plata, orgullo de esta facultad. Fue también docente en esta casa y espero que vuelva a hacerlo. Y es lo que va a abordar es una nueva metodología para ensayar en el proyecto arquitectónico. Otras estrategias que permiten especializar las demandas de habitar teniendo en cuenta la praxis de otras arquitecturas y arquitectos en temáticas similares. Muchas gracias, Elvira. Primero agradecer a la universidad la recepción y lo afectivo. Para mí, como contaba Elvira, yo soy un arquitecto FAU. Creo que cuando me recibí era FAU, ¿no? Ya era FAU. Bueno, para mí es un enorme placer andar por estos lugares, todo el edificio y ver cómo casi está igual. No, esto es... No, quiero decir como que es lindo. Que tengo muy buenos recuerdos. Eso se entendió. Eso se entendió. Yo quizás también agradecer a la profesora Susana Toscano, con la cual siento una enorme empatía, porque de ella también la conozco, la conocí en la UBA desde hace ya casi 20 años aproximadamente. Tuvimos como empatía y estamos aprendiendo a cruzar nuestros caminos entre las matemáticas y la morfología. La morfología tiene un área en la cátedra donde estoy yo. Yo en realidad concursé un cargo de la cátedra del arquitecto Roberto Dogarty. Es una cátedra que tiene 55 años de tradición en la FAU-UBA. Es una cátedra muy potente donde se replanteó a partir del año 83 reemplazar las visiones y las materias visuales, como las conocemos acá en la FAU, por la morfología. Y la morfología tiene como tres campos claros y específicos. Uno es el campo de la morfología general, que aborda todas estas temáticas donde la espacialidad de la morfología general sería la espacialidad del mundo cartesiano, y ahora que se agregan todas estas nuevas espacialidades, es un aporte de Susana de agregar a este nuevo universo, teniendo en cuenta los nuevos recursos que aporta la informática, la tecnología, todas las cuestiones que están alrededor también de la informática, como la fotografía también ha dado un gran avance, y todas estas cuestiones que tienen que ver con el espacio y el tiempo y las formas vistas desde esa perspectiva de movimiento que claramente han mostrado los exponentes que me preceden, con muchísima creatividad, claridad. Claramente esto mejora muchísimo la creatividad. Yo ahora me voy a correr un poquito del campo de la morfología general desde mi perspectiva, y voy a entrar en un campo que es la morfología específica, que son las morfologías que tienen que ver con las espacialidades concretas que están situadas y que tienen tiempo y cultura totalmente apropiados, y las vemos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, la morfología arquitectónica es una morfología específica. Puede ser, por ejemplo, alguna morfología del indumento o la morfología del cine. Hay como distintas áreas específicas muy interesantes. Pero yo me voy a hacer cargo de esta, voy a tratar de aproximar alguna versión. Mi ponencia se llama
reversiones arquitectónicas, porque de alguna manera, si hay algo que tiene la morfología arquitectónica, es que además de estudiar las formas con las que se genera el espacio arquitectónico desde una perspectiva proyectual, también la morfología arquitectónica estudia los métodos concretos con los cuales se producen esos proyectos. Y esas metodologías muchas veces se aplican de manera casual o de manera, como diría Gilles Deleuze, que van sucediendo rizomáticamente y nosotros en nuestros talleres de morfología nos vemos invadidos muchas veces por muchas imágenes que aparecen de los contextos en las redes sociales, en internet, de los blogs especializados de arquitectura, y entonces vemos cómo los estudiantes toman esas imágenes y quizás a veces lo hacen de manera consciente o crítica, pero muchas veces sucede con el famoso cortar y pegar sin mediar un poco la situación, ¿no? Porque quizás estoy cortando una imagen de un contexto que aparece de forma global y no sé ni a quién pertenece, no cito a quién es el autor de esa imagen porque muchas veces se desconocen, salvo que uno tenga un conocimiento previo y pueda identificar algunas espacialidades. Entonces apareció esta cuestión digamos, de la atrofia, digamos, del aura respecto de la presencialidad del objeto aurático, donde se habla mucho del autor, a esta cuestión de la repetición, la reproducción y la transmutación de estas imágenes. Entonces, se nos ocurrió tomar el tema de las reversiones como parte de esta temática, ¿no? Tomar una imagen o una espacialidad, en particular una espacialidad arquitectónica, dar cuenta de su autor y poder intervenirla y utilizar eso como una manera apropiada de poder proyectar y generar una nueva forma. Para eso a mí me gustaría situarme, como voy a hablar de arquitectura, digo, bueno, mi primer indicio es, bueno, ¿de dónde venimos? ¿No? Y voy a hacer un planteo entre las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo y en este devenir el espacio arquitectónico y sus relaciones con la sociedad, con la comunidad, con la cultura, ¿no? con todos esas socialidades o esas comunidades que producen y proyectan a través de distintos actores o a través de distintos sujetos y subjetividades, pero también aparece una transformación del espacio arquitectónico cuando vemos cómo se interviene un patrimonio y que quizás, o por ejemplo, ayer recorría a las calles hermosas de Mar del Plata y veía casas que yo recordaba intervenidas, y quizás por algunos colegas que lo han hecho con buenas intenciones o no, y veía intervenido ese patrimonio sensible del chalet marplatense, que muchas veces están muy buenas esas intervenciones y otras como que aparecen como unos machucones, digamos, que no pareciera como interesante, y es esto que yo hablo de que estas transformaciones sitúan a la actual institución arquitectónica en un área medio inestable, confusa y a veces marginal, ¿no? Porque vemos como que vamos perdiendo ese contacto con lo que nosotros valoramos, justamente no porque no tengamos ganas de ser críticos, sino porque la invasión de imágenes es tan grande que, como dice la diapositiva, de las actuales condiciones de producción y consumo, que interfieren en el medio ambiente y además destruyen el planeta. O sea, estamos en un contexto donde habría que repensar algunas maneras de habitar y sus materialidades para que las generaciones que en este momento se encuentran estudiando arquitectura puedan participar y poder habitar un mundo en el cual estén incluidos sus destinos, ¿no? Y que puedan tener proyecciones de futuro. Sobre todo
pensando que el proyecto arquitectónico es una pieza futurible, es una hipótesis a largo plazo, anticipar una forma y quizás si yo ya tengo una versión previa del original, puedo retomar esa imagen, esa espacialidad y resituarla críticamente y apropiadamente como cada uno considere desde sus valores como proyecto, ¿no? Entonces la arquitectura, como un saber específico, es reacio a transformarse críticamente y los arquitectos tienen tan arraigado en su subjetividad una tradición arquitectónica que encuentran gran dificultad en renunciar a sus antiguos pensamientos, al no poder visualizar y objetivar las condiciones de trabajo dentro de la industria de la construcción. Entonces me parece interesante, recién veíamos acá del compañero cómo se veían las cáscaras o esas posibilidades de materializar grandes techos. Es una manera de actualizar y de ponerle una variable contemporánea a eso que estoy pensando desde la proyectualidad. Pero sin embargo, y esto lo digo por ahí en la FADU, desconozco cómo es la situación actual en esta facultad, hay muchas cátedras, hay 30 talleres de proyecto que se dedican a imaginar espacialidades en la carrera de arquitectura. Sin embargo, las propuestas terminan siendo recurrentes. O sea, hay como una especie de amor a esa tradición arquitectónica que impide que la arquitectura pueda descontracturarse y situarse cultural y socialmente. Y un tercer indicio que a mí me parece interesante, quizás estoy releyendo mis diapositivas, están medio como dramáticas, pero aparece el fin del artesanado que depende del uso de las manos, ¿no? Sin embargo, las manos ahora van a tener otras funciones y desaparece esa arquitectura de la piedra que ha sido martelinada y cortada manualmente por un picapedrero, desaparecen de alguna manera esos muros de ladrillos con esos aparejos que estaban en boga en los 80, pero sin embargo hay en otras situaciones que el ladrillo utilizado, como por ejemplo todos conocemos las escuelas de arquitectura de Asunción en Paraguay, que hacen maravillas con un material artesanal y una pieza como es un ladrillo, e inclusive reutilizan ladrillos que han estado puestos en otras obras por 40, 50 años. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? Bueno, una industrialización y una estandarización que por momentos, en algunos contextos, suena bastante mediocre y arruina y empobrece esas materializaciones del espacio proyectado y se lo ve yo voy a hablar de mi contexto inmediato, quizás en el conurbano, ya sea en zona norte o en zona sur o zona oeste, aparecen algunas materializaciones de una arquitectura industrializada, pero que está muy empobrecida porque no tiene resueltas con calidad las uniones o el correcto uso de esos materiales, ¿no? Pero yo ahora me voy a centrar en una revalorización de lo que a mí me parece que debería transcurrir esta reversión. En primer lugar, la investigación y la enseñanza, ¿no? Creo que esto que se ve en la cátedra de matemáticas o en las nuevas cátedras de morfología, aparece la enseñanza ligada a la investigación. Y como que la enseñanza por fuera de la investigación se torna una tarea bastante repetitiva y creo que es muy bueno incluir todas estas nuevas variables de la investigación porque hacen que las cursadas sean casi particulares y que cada año tengamos que enfrentar nuevas características en relación a los contenidos tradicionales que uno sigue dando. Por otro lado, quiero revalorizar los estudios de arquitectura, ¿no? Porque fíjense qué interesante que la palabra estudio de arquitectura o la oficina, o como en Estados Unidos le llaman la oficina
o tienen otros nombres. Sin embargo, en Argentina, a mí me parece rescatable el estudio de arquitectura, ¿no? Porque el estudio de arquitectura conlleva la palabra estudiar, que es como no reproducir y hacer arquitectura solamente por metro cuadrado, sino que se supone que ahí hay un grupo que habita y constituye un colectivo de arquitectos, arquitectas o arquitectes que pretenden volver a pensar en cada una de sus obras eso que están realizando. Por otro lado, también se encuentra la arquitectura vista desde una perspectiva económica, donde aparecen los organismos promotores, las constructoras que arman todos estos megaproyectos de inversiones para hacer vivienda, y que vemos que muchas veces esa vivienda no tiene destino, ¿no? O sea, pensemos en la decisión que se tomó ahora en Alemania, donde Angela Merkel tuvo que hacer un plebiscito porque los alquileres son tan caros en Berlín, que el Estado plebiscitó la posibilidad de expropiar y comprar 250.000 departamentos en Berlín para que el Estado los pueda reubicar y que esas viviendas que estaban desocupadas y vacías puedan entrar en el mercado de habitar. Y algo medio parecido sucede en Buenos Aires, que tiene 1 millón de viviendas sin habitar. Toda una ciudad que tiene 2.800.000 habitantes y que tiene 1 millón de viviendas sin estar habitadas, bueno, tiene como un poco la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se habitan esas viviendas, ¿no? Por otro lado, algo que me parece interesante que podría ser abordado desde nuestras perspectivas, y que lo agrego inclusive desde una perspectiva matemática, el tema empresarial de la industria de la construcción. Creo que lo que vi y lo que me antecedió es un gran alimento para montones de empresarios que quieran redireccionar esas industrias de la construcción desde una perspectiva que utilice otras tecnologías que sean apropiadas y que estén como customizadas. Quizás esto sucede y yo lo desconozco, pero me parece que podría ser de mucha utilidad que esas variables incluyan estas cuestiones técnicas, constructivas y que también hablen de un poco de la producción económica. Y por otro lado, y finalmente, la administración pública en lo que refiere al Estado, digamos, pensando vivienda colectiva o obras públicas, o al Estado aprobando planos, o al Estado controlando qué es lo que sucede con la calidad de las obras, ¿no? O al Estado controlando el mantenimiento de una planta edilicia bastante obsoleta, que sucede tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires. Creo que son cuestiones bastante similares, donde nos encontramos con edificios que se vuelven vetustos de la noche a la mañana. Bueno, dichos estas introducciones, que me parecía legítimo poder manifestar esto para poder continuar, cierro con esta diapositiva para poder mostrar algunas experiencias de reversión. Acá yo planteo que la reversión podría, de alguna manera, repensar el dispositivo proyectual tradicional, y esta fragmentación y transformación de las problemáticas del hábitat que hagan estallar el laberinto artesanal del proyecto, porque de alguna manera, fíjense que es muy difícil hoy por hoy dirigir una obra, porque cuando uno va a la obra se encuentra con un estadio que pareciera como que en tu estudio de arquitectura son del año 2021, pero cuando vas a la obra vas a 1980, ¿no? Entonces tenés que lidiar con toda una serie de problemáticas económicas, sociales y tecnológicas que no tienen lugar. Entonces me parece que la reversión aportaría parte, no la solución de todo ese problema, pero sí parte de esta cuestión. Entonces acá hay un cuadro muy interesante que lo planteaba Doberti, que tiene que ver con el leer la realidad, mirar, ¿no? Por eso me gustaba esto de, en vez de consumir obras de arquitectura, leerlas e interpretarlas para después proyectar, y en ese proyectar el reversión. Entonces, en esa interpretación, prefiguración, vienen los niveles de concreción, que en morfología sería la materialidad, que arranca desde una maqueta o de una impresora 3D
o cualquier materialidad a escala 1 en 1 o la obra propiamente dicha, ¿no? Y por otro lado, este circuito se termina abajo con esa reversión que genera un nuevo producto, donde aparece una nueva propuesta y que plantea una lectura de la preexistencia de toda esa arquitectura para terminar un poco con estas narrativas de lo anterior sí, lo anterior no, sino que me parece que lo interesante es repensar estas cuestiones. Entonces, las reversiones no solo suceden en el campo de la arquitectura, sino que también podemos encontrar reversiones. Yo acá puse algo obvio, que versión del latín versum dice es el modo que tiene cada sujeto de hacer algo o de referir a un mismo suceso. Pero bueno, las primeras reversiones, bueno, se me ocurrió citar una reversión musical que tiene que ver con este gran músico argentino que es Gustavo Cerati, donde en el 2003 él lanza un disco titulado Reversiones, se llama así, Siempre es hoy, que está formado por versiones diferentes de los temas que él ya había incluido en un disco previo que llamaba Siempre es hoy. Entonces yo pensaba, si un autor en la música puede disponer de su propio repertorio y reversionarlo con esa ductilidad, es interesante poder nosotros tener esa disponibilidad dentro del proyecto y esa libertad para poder tomar la obra de otros sin tener tantos pruritos, ¿no? Porque muchas veces en la arquitectura se plantea esto, no, esto es una copia, ¿no? ¿Cómo me voy a meter con la obra de fulano o de mengano? Cuando en realidad finalmente después lo hacemos, pero no de una manera vedada, no de una manera clara y explícita. Otro que se le animó quizás a las reversiones, pero desde un lugar mucho más concreto, fue desde una discusión, yo diría, espacial y temporal, cuando se cumplen los 300 años de la pintura Las Meninas de Velázquez, Picasso, que era casi a la manera de un proyectista, emprende, se encierra durante 6 meses en un departamento, en un estudio que él tenía, no me acuerdo en qué ciudad en España, y decide reversionar y estudiar y poner en crisis el sistema de la perspectiva barroca, ¿no? Porque fíjense que acá a la izquierda tengo el cuadro original de Las Meninas de Velázquez, donde hay un pintor que pinta una escena, que se supone que están los dos reyes parados, que no los vemos, pero sí los ve el pintor que está detrás de la puerta, pero a los reyes los vemos en este espejo, y a la vez hay otro pintor que está pintando la escena de estas meninas, de estas niñas que están en un primer plano, ¿no? Entonces hay como una especie que esto es un análisis muy bien hecho por Michel Foucault en el libro Las palabras y las cosas, cuando realiza esta especulación respecto de la perspectiva y los distintos puntos de vista que aparecen metidos en una sola obra respecto a distintos personajes, ¿no? Porque finalmente nosotros estamos observando la obra, estamos observando que hay un pintor que pinta y todo el relato. Picasso se mete desde la perspectiva del cubismo y deconstruye, fíjense qué interesante, esta obra, y la deconstruye porque lo que hace es repensar la perspectiva tradicional, que tiene una métrica específica. Esta perspectiva es con la que se construye el cimiento del capitalismo, es la métrica del espacio con la cual todavía seguimos valorando la arquitectura, que es una experiencia espacial, en metros cuadrados, que es una experiencia superficial. Entonces fíjense que esta métrica del espacio del planeta acá está desagregada en un espacio donde el plano puede estar planteado en distintas posiciones, ¿no? Aparece el color a la derecha, acá estos colores verdes, amarillos y rojos, como que arman distintas espacialidades o distintas tramas y distintos personajes que van recobrando otras. Toqué acá, me mandó un. En vez de tocar acá. Gracias, Rey. Bueno, acá aparece la explicación de esto que ya
planteaba, ¿no? Entonces dice, Picasso reversiona esta obra de distintas temáticas, aparecen los mismos personajes que en la obra de Velázquez, pero desde ese cubismo. Genera una discusión entre la perspectiva barroca y la modernidad. Y acá parece, que esto me parece interesante, cómo Picasso pinta a la estrella central de la obra, y fíjense las geometrías en el rostro, los dobles perfiles, la superposición, y también en el indumento, ¿no? El indumento en el barroco era absolutamente formal, ¿no? Y tenía como que los volúmenes de la indumentaria barroca no coinciden como es en la actualidad nuestra indumentaria moderna, que es fiel al cuerpo. Entonces, si uno tiene delgadeces o no, aparecen demarcadas en las ropas que utilizamos. No tenían ese problema, pero acá porque correctamente. Ah, no está bien. Tenía yo un pequeño juego. Ahora vamos a arrancar con estas reversiones arquitectónicas y me interesa plantear esta experiencia que es nuestra, está en la provincia de Buenos Aires, creo que esto está en Mar Azul. Los arquitectos Bach realizan una reversión de la Casa de los Patios de Mies van der Rohe, y fíjense que el valor que tenía una planta, que era casi una obra de arte, una pintura, y Bach toman esa planta y reversionan esta casa y la construyen y ya la convierten en una vivienda única, una casa de vacaciones, que me parece interesante rescatar, ¿no?, como una primera reversión desde un registro abstracto, como es una planta que nadie puede ver. La planta la podemos ver en la posibilidad de mirar como arquitectos un dibujo, pero la gente habitualmente no ve plantas en nuestra zona, ¿no? Entonces hay un relato de Bach, que creo que es de Sonías, que dice, porque son tres arquitectos, dice, casa de ladrillo, dijo textualmente el comitente, ¿no? Entonces fíjense qué interesante cómo el comitente pide algo que existe en el mundo de la cultura, una casa de ladrillos. De inmediato quedó asociada esta frase con la imagen de la planta, insuperable a nuestro entender, del proyecto de la casa de ladrillos de Mies van der Rohe de 1924. Debíamos evaluar entonces si ese orden compositivo nos podía resultar útil para resolver este encargo. Rápidamente convenimos que la continuidad espacial de los ambientes iban generando los planos perpendiculares de Mies y la relación ambigua que establecían entre el interior y el exterior. Resultaba muy apropiada para resolver esta casa de programa bastante indefinido y ubicada entre los pinos de un tupido bosque. Estas son frases textuales de Besonías, o creo que es el que dijo esto, ¿no? Entonces, en la reversión de Bach, siguen comentando. Fíjense qué interesante el procedimiento. La tarea fue entonces escanear el dibujo del maestro. Ya aparece el escáner, es un instrumento contemporáneo, y usarlo como una matriz de proporciones para probar si el programa entraba sin forcejeos, ¿no? Y acá viene toda esta cuestión del famoso programa, que es todo un tema también en la proyectualidad. En pocas maniobras, las diferentes funciones fueron encontrando sus ubicaciones. Dice, solo quedaba mediante un proceso de traslación y rotación ubicar la casa en un lote, cumpliendo con las normas y tratando de derribar la menor cantidad de puntos. Pero bueno, este es un poco el resultado. La planta original, la planta reversionada, la maqueta original y la casa construida. Esta casa de Mies nunca fue construida, si mal tengo ese dato. Entonces fíjense que acá aparece la obra reversionada y hay algunos cambios interesantes, ¿no? Porque estos muros que aparecen acá como medianeros, acá se convierten en muros que son muros muy expresivos, que hablan de un armado de lugares dentro del lote.
Voy a la otra. Bueno, y acá voy a pasar rápidamente fotos de cómo fue materializada la obra, ¿no? El techo de hormigón, bueno, la implantación, cómo entro, la escalera, el primer plano, algunas interioridades y paso a esta otra reversión que tiene que ver con tres arquitectos totalmente destemporalizados, que uno es Jorge Escrimaglio de Rosario, Diego Arraigada, que también es de Rosario, pero 20 años después, y un siglo atrás, Konstantin Melnikov, que retoma este muro en una casa en Moscú, que se dedican a hacer caladuras con las trabas de un ladrillo. Entonces, fíjense qué interesante cómo los registros aparecen, los planos, ¿se acuerdan? Los planos dibujados en papel vegetal y con las copias helográficas, la manera de dibujar la planta y la arquitectura contemporánea, esta casa de Diego Arraigada, de la caja de Escrimaglio, que acá está metida entre medianeras, él la libera en un lote mayor y la puede plantear en una caja que tiene los 4 lados libres. Pero el antecedente que a mí me gusta citar es de Melnikov, que él construye un cilindro que está armado con una especie de, podría ser un parámetro de estos ladrillos que configuran estos rombos que acá Melnikov después los rellena con reboque y los convierte en estos polígonos, hexágonos como alargados. Acá vemos el patio interior de la casa de Escrimaglio. Fíjense qué interesante cómo aparece la escalera y hay un contenido dentro de este patio que tiene que ver con una pileta yo diría casi una pileta medio que no se pudo utilizar de alguna manera, pero bueno, en la diapositiva anterior vemos que además dentro del proyecto están incluidos los canteros, pero además una parrilla para hacer asados y acá vemos que este patio es un universo previo de acceso a la vivienda donde el retiro de frente estaría formalizado en un patio privado o semipúblico, porque la gente podía, después tuvieron que poner vidrios para tapar, porque la gente como que le tiraba papelitos por el agujero del otro lado del patio. Acá vemos un interior de Melnikov y fíjense que aparece una escalera también. Y hay como un escenario de un pintor muy interesante, un escenario artificial, pero que también remite a algo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es un paisaje de interior, ¿no? Y por otro lado, bueno, acá las fotos en colores, fíjense cómo está el tema del ladrillo utilizado de una manera muy argentina, ¿no? El tipo de las trabas, el color del ladrillo, y aparece esta cuestión, esta invención en el portón de entrada, muy interesante, donde está muy bien ubicado el tema del gas, pero el portón tiene como un tímpano que se va armando con esta misma lógica. Y por detrás hay un puerta corrediza. Y en la interioridad, Escrimaglio insiste con esta manera de construir, y creo que es lo que hace que esta casa sea distinta, y lo podemos ver en este espacio extraño, que es como un living o en la cocina. Y pasamos ahora a la reversión en el mismo Rosario, pero ya en las afueras de esta casa de Diego Arraigada, que cumple con otras variables, ¿no? Entonces acá ya no hay el muro es una textura que tiene estas caladuras con el ladrillo, pero la traba del ladrillo es una traba inglesa que pone una hilada de punta y una hilada acostada y aparece esta gran ventana como recortando el paisaje urbano. Y acá vemos, bueno, fíjense qué interesante la forma de acceder, ya mucho más racional, y pensando, utilizando, ya no hay un portón, sino que hay un plano diagonal que se abre, o esta idea de trabajar con la luz, ¿no? Que aparece, yo creo que claramente los estudios de la luz cobran mucha
actualidad a partir de las pantallas líquidas, ¿no? Porque las pantallas líquidas, inclusive hasta el SketchUp, tiene programas donde uno puede poner el trayecto lumínico del Sol y vos ves la sombra que genera la arquitectura y aparecen estas nuevas poéticas rescatadas y repensadas donde podemos ver acá proyectada en ese patio, ¿no? Ahora voy a presentar otra reversión interesante que tiene que ver con la Ville Savoye de Le Corbusier y en los 90 la Villa d'Alava de Rem Koolhaas en París. Bueno, yo creo que acá hay unas citas arquitectónicas, además de estas cuestiones. Pero me interesa mostrar cómo dibujaba Le Corbusier, cómo pensaba él esa arquitectura. Esa arquitectura no es que no podemos nosotros reproducirla como si nada, porque esa arquitectura fue pensada desde la perspectiva tradicional, no fue pensada como ahora yo puedo disponer de una computadora, ¿no? Entonces, al lado aparecen claramente los dos registros. Quizás este registro es más documental, no es tan proyectual. Quizás hubiese estado bueno tener yo los dibujos de Koolhaas. Y aparece acá la palabra manifiesto de la villa donde Le Corbusier. Fíjense cómo el habitar de esa época estaba pensado en su totalidad. No era simplemente una caja que flotaba, sino que además había colores y aparecen estas figuras que hace una artista francesa que pinta todas estas escenas en la Ville Savoye, donde en una de ellas está Le Corbusier, claramente. Este no me acuerdo quién es, pero creo que es otro arquitecto famoso que acá está de espaldas y acá está de frente. Y aparecen dos autos, ¿no? Claramente. Aparece un auto, creo que este es un Rolls Royce, y acá un escarabajo, un Volkswagen. New Beetle. Y vemos en la reversión los valores de la arquitectura moderna, los 5 principios, pero acá no vemos una terraza jardín, sino que Koolhaas va más allá y arma una pileta, que esto es un tema recurrente en la arquitectura que vemos publicadas en los blogs, aparecen piletas en los últimos pisos, e inclusive en las torres, en la actualidad, aparecen estas piletas coronando esos remates. Pero fíjense qué interesante, lo que era para Le Corbusier una terraza jardín era otro espacio habitable que estaba circunvalado por límites de la Casa Blanca, pero que tenía disponible el cielo y esos recortes paisajísticos del agua. Lo que plantea Koolhaas es una terraza jardín que es panorámica, que ya tiene que ver con otra visión del mundo. Ya no hay un sujeto perspectívico que puede comprender la espacialidad desde un recorrido, un punto de vista, sino que acá hay una situación, imagino, no sé, un Google Earth donde puedo entrar y llegar a visualizar a esta Villa d'Alava. La Villa d'Alava también hay un fotógrafo que está ahí, que se llama Hans Werlemann, que le propone a Koolhaas esta cuestión de las imágenes de una jirafa real, que saluda al cartero en la famosa Casa de París, un montaje tanto surrealista como futurista que probablemente pretendía realizar un homenaje al padre Rem Koolhaas, Anton Koolhaas, quien se hizo famoso por su animal, que era la jirafa en los cuentos para niños, y que murió cuando la Villa d'Alava estaba recién terminada. Pero es muy provocador esto porque la jirafa en su piel tiene las trabas de la piedra, que parece un pórfido patagónico, pero bueno, está en Francia, de la textura de la piel de la jirafa, y además las columnas están dispuestas a la manera de estas patas largas de la jirafa, ¿no? que vienen a replantear y a reversionar los famosos pilotis blancos de Le Corbusier en la planta libre, ¿no? Pero fíjense qué interesante que encuentro esta axonometría explotada, vista desde abajo,
donde aparece la caja flotando, que es un buen concepto de esa arquitectura, pero aparece un plano verde por abajo que Kulkas lo reproduce tomando la tintura de los colores de abajo, pero reproduce una chapa colorada, ¿no? Que eso estoy buscando yo algún argumento que me permita explicarme esto, pero bueno, no lo encuentro. Pero sí encontramos dentro del mobiliario este chaiselong de Mies y la escalera famosa que aparece en todo esto. Entonces fíjense cómo estas curvas, estas dialécticas entre estas grillas cuadradas reticulares aparecen expresadas. Esto está en la planta baja de la Vila da Lava, este plano de una especie de muro casi plegable, ¿no? Que se puede correr y repensar este espacio, ¿no? Que mientras tanto Le Corbusier le daba un valor interesante colocando esta curvatura, pero escondía el estacionamiento de 3 vehículos. Por lo tanto, en la Vila da Lava aparece la jirafa en la planta baja y sale el nombre, en la Vila aparecen 3 automóviles. Pero fíjense esta imagen, ¿no? Qué dura y qué arquitectura tan de manifiesto, ¿no? Dogmática, dura. Aparece la ventana corrida y el entorno. Y acá aparece este collage que encontré en las redes, que de alguna manera hace como una especie de mix entre una obra y la otra y convierte a la caja blanca en una caja recubierta con una chapa canalada y mezcla por abajo los conjuntos de las distintas columnas. Y por último voy a plantear otra reversión que me parece interesante de la Casa Loba de Peterson von Errichshausen, que es Peterson es un arquitecto chileno, von Errichshausen es una arquitecta argentina, se casaron y se fueron a vivir a Chile. Bueno, les cuento un poco y me parece interesante la inspiración que tuvieron en esta Casa Loba que está en la cordillera admirando el Pacífico, a esta otra que está en el Mediterráneo, la Casa Malaparte de Adalberto Olivera, donde aparece claramente una caja incrustada mirando el mar Mediterráneo por una escalera, pero acá una escalera que va al cielo, ¿no? Como subir y recuperar el cielo. Bueno, acá los arquitectos Petzo, Bonn, deciden plantear una escalera simbólica, ¿no? Y aparece este objeto enclavado, pero también aparece esta escalera incrustada en la interior. Entonces, esto es una forma muy sutil de reversionar una caja donde hay un hormigón que tiene 6 escenas concretas, porque hay 6 estadios en este lugar, que además están complementados por módulos de escaleras pequeños como está en el techo. Entonces acá vemos, y aparecen una serie de caladuras que le dan como al hormigón esa idea de linternas o de controlar el estudio de la luz de una manera casi, yo diría, geométrico o poética. Inclusive, fíjense que acá está húmedo, ha llovido o ha caído el rocío y esto está conectado de manera abierta hacia el exterior. Por lo tanto, debe ser un poco complejo habitar este objeto de hormigón, pero bueno, vemos acá los objetos planteados, fíjense las interioridades, este espacio tan... y me parece por ahí que a Alberto Libera es un poco más sensible y su casa no expresa esa rudeza del proyecto anterior, pero el interior tiene que ver con esa rudeza. O sea, cuando en un momento pensando yo digo, bueno, ¿por qué? Bueno, el interior, y yo creo claramente, nunca les pregunté, pero ojalá pueda conocerlos y decirles, che, ¿qué piensan ustedes de la casa Malaparte de Alberto Olivera? Bueno,
Acá hay unas fotos en blanco y negro, adrede, y fíjense que también hay unos sujetos puestos que le dan escala, de alguna manera, a estas reversiones. Bueno, y con esto doy por finalizada mi intervención. Gracias.